Bueno, Dios los bendiga nuevamente. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo, ofreciendo disculpas por los inconvenientes que tuvimos. La verdad, estaba todo listo para salir, pero hubo un inconveniente con el audio, cosas que no fallan, no faltan. Le pasa a CNN, le pasa a Caracol, a RCN, no nos va a pasar a Escuela Dominical Distrito 4. Pero gracias a Dios porque ustedes saben comprender y saben entender que esto no es fácil. Gracias a Dios. Entonces, hermanos, continuamos con el programa Se Solicita Información. Bueno, ya en la transmisión anterior hicimos la oración y ya hemos orado bastante. Vamos solamente a leer la palabra del Señor para que el tiempo ya se nos cortó a la mitad y queremos entrar pues pronto con la parte de la ponencia y también con las preguntas. Hay muchas preguntas en el aire acerca de este tema tan importante. Rogamos, por favor, compartan el enlace con sus familiares, con sus amigos, en las congregaciones para que muchas más personas puedan conectarse y estar con nosotros aquí en esta hora. El Comité de Escuela Dominical Distrito 4 y el Comité de Artística, una vez más, la bienvenida para todos en el nombre de Jesús. Proverbios capítulo 1 dice la palabra del Señor. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Es una realidad. Este conocimiento nos llevará a ser mejores cada día. Quiero hacer en este momento una oración muy especial y el entendido por todos los adolescentes, los jóvenes, para entender proverbio y declaración. Sabemos que los palabras de pasan por momentos muy complicados, por luchas muy tremendas y queremos orar por ustedes en el nombre de Jesús. Y ya inmediatamente después de la oración pasamos a nuestros psicólogos, el hermano Mauricio y la hermana Diana, para que ellos comiencen pues con la ponencia en esta tarde. Padre Celestial, invocamos tu nombre, Señor Jesús, rogándote, Señor, tu ayuda, tu favor, tu protección, tu Espíritu Santo tomando el control de la vida de nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, Padre Celestial. Rogamos, Señor Jesús, que tú les des el dominio propio para manejar las diferentes situaciones que les aquejan. Padre Santo, ayúdales a ser jóvenes que permanezcan firmes en tu palabra, Señor, que no se muevan ni a derecha ni a izquierda y que puedan perseverar en el camino de la salvación. Te pido, Señor, que tú los ayudes a entender esos cambios físicos, hormonales, psicológicos y que ellos puedan pasar esta etapa en victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, rogamos pues, hermanos, que Dios nos ayude en esta tarde y agradecemos la paciencia que han tenido, que no se han desconectado y que están ahí con nosotros para esta programación. Quiero dejarlos en compañía de unos amigos muy queridos, muy especiales, hermanos que han sido de gran bendición. Hace algunos años les distingo y en lo personal para mí han sido de mucha bendición y les agradezco siempre la disponibilidad y ese anhelo de servirle a Dios. Están con nosotros la hermana Diana Angarita, el hermano Mauricio Última, psicólogos y hermanos de nuestra iglesia que nos van a ayudar en esta tarde con esta temática tan importante. Hermano Mauricio, hermana Diana, Dios les bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, que el Señor Jesús les bendiga a todos. Qué bendición podernos conectar en este momento y en este espacio para poder tratar este tema tan interesante que yo sé que ha inquietado a muchas personas y que esa es la idea, que podamos inquietarnos frente a Jesús. Un saludo para todos en el nombre de Jesús. Ese nos estaba yendo el audio también, pero bueno, ya estamos nuevamente. Hace 8 días habíamos empezado un tema muy interesante, muchas preguntas quedaron en el aire, seguramente es un tema muy amplio, pero hoy estamos nuevamente acá con ustedes para seguir ahondando un poco más en este tema tan importante y que seguramente necesitamos reconocer, aprender e interiorizar. Así que pues, no siendo más, yo creo que aprovechando el tiempo y el tiempo de ustedes que han sido pacientes al estar allí,
vamos a empezar este ejercicio de esta temática. Yo creo que lo importante antes de iniciar es resumir un poco para los que apenas se están conectando el día de hoy. Lo que hace 8 días estábamos revisando acerca de este tema de la sexualidad humana. Y el tema era se solicita información. Hoy estamos generando una información valiosa e importante y pues queremos contarles un poquito de qué se trató el tema anterior, así rápidamente. Así que estuvimos organizando la sexualidad, es decir, explicando un poco que la sexualidad humana no solo se limita a nuestra parte reproductiva o erótica, sino que tiene muchas otras dimensiones. Y dentro de todas las dimensiones estuvimos mencionando, haciendo como un ejemplo, una especie de diagrama, como un triángulo, ¿sí? En donde la base comenzamos desde lo comunicativo relacional, es decir, que la sexualidad está vinculada a nuestra parte de comunicación y de relación con las otras personas. Luego pasamos a un segundo momento que era lo emocional, así que la sexualidad también está vinculada con lo afectivo y lo emocional. Luego pasamos a un tercer momento donde estuvimos mencionando que la sexualidad también está vinculada con nuestra parte reproductiva. Y finalmente estuvimos mencionando que la sexualidad está vinculada también a lo erótico. Entonces, en todas las áreas de nuestra vida y durante todos nuestros ciclos vitales, es decir, desde que estamos en el vientre de la madre hasta que morimos, estamos permeados totalmente o transversalizados por la sexualidad y todas las áreas de nuestra vida y nuestra manera de expresar y de comportarnos y de vincularnos y de vivir, de sentir, está permeado por la sexualidad. Por eso la importancia de poder trabajar sobre este tema para poder generar salud en las diferentes áreas de nuestra vida. Es decir, que toda la sexualidad humana es todo lo que tú haces desde que te levantas hasta que te acuestas. Es esas relaciones interpersonales, es esa comunicación que tienes con los demás, es toda la dinámica relacional que tú tienes alrededor de tu vida con las personas que están a tu alrededor. Y como lo mencionábamos, generamos un triángulo, ¿no? Una base sobre la cual descansan las relaciones interpersonales, esas relaciones que tienen que ver con lo comunicativo, y cada una de estas a su vez tiene unas dificultades, que eso es lo que hoy quisiéramos tocar un poquito, que no se tocó la vez pasada, pero que es importante como reconocer. Entonces vamos a empezar por la base que tiene que ver con el aspecto relacional comunicativo, la base de todas las relaciones humanas. Es importante pues mencionar que hoy queremos hacer un poco de énfasis en esas dificultades que se generan en cada una de las áreas para que podamos analizar y observar cómo es de importante poder trabajar sobre nuestra sexualidad y cómo es de fundamental que esa sexualidad esté saludable para la vida del ser humano, ¿sí? Y que nosotros hay veces por desconocimiento, falta de información, estamos descuidando ese desarrollo sexual que es fundamental. Así que les empezamos, como dice Mauricio, desde la base. Habíamos dicho que la base es comunicativo-relacional. Entonces, ¿qué dificultades se generan desde la parte comunicativo-relacional? De antemano nos encontramos con una situación bien compleja y es todo el tema de interacciones negativas. Si bien en la mayor parte de nuestras relaciones no tenemos ningunos inconvenientes, sí podemos notar que en momentos se pueden ver interrumpidas esas buenas relaciones por una interacción negativa, esos desacuerdos o esas situaciones que nos ponen un poco en la complejidad de las propias relaciones. Por lo tanto, el primer aspecto dentro de ese aspecto comunicativo y relacional es señalar que nuestras interacciones negativas hacen que tengamos una perspectiva, una visión de esas relaciones humanas. Eso se da por muchas variables, como los supuestos, los imaginarios que tenemos a la hora de dialogar con otro. Y entonces cuando la otra persona, por ejemplo, me dice, me habla de algo, yo empiezo a suponer desde mi cosmovisión, desde mi visión de vida, a interpretar desde mis propios esquemas lo que la otra persona me está diciendo. Y generalmente se tiende a distorsionar un poco el mensaje que estoy recibiendo del otro. Y eso nos hace ponernos en ciertas posiciones. Y generalmente por instinto nos defendemos como una manera de contraataque
huimos o nos rendimos frente a esas interacciones negativas. Claro, porque es que si desde que estamos pequeños no se ha construido una sexualidad sana desde lo comunicativo relacional, lo que va a suceder es que con el tiempo mis relaciones afectivas con todo el entorno social se van a ver afectados también. Porque como yo no logré interiorizar mi sexualidad y respetar mis criterios, mis pensamientos, construir inclusive mi autoestima, entonces obviamente eso va a dificultar mis relaciones con el otro. Así que papás, cuando tengan sus niños, debemos preocuparnos mucho por instruirles en cómo ellos se relacionan con su entorno. Estamos hablando acerca de cómo yo me vinculo con el otro a partir del respeto hacia él y hacia mí mismo, los límites que vamos a establecer, los derechos que nos vamos a permitir. En eso debemos ser muy enfáticos porque todo eso empieza a ser como el pilar para que más adelante esos chicos o esas chicas tengan salud en sus relaciones. Así que este aspecto es sumamente vital y papás y adolescentes, no entremos en la suposición del criterio de otros. Si tú tienes dudas, simplemente pregunta. Y pregunta claramente a tu hijo, a tu padre, al que esté a tu alrededor, si estás de acuerdo perdón, estás con el mensaje claro que te están dando. Eso es algo muy importante, es un tema bastante profundo, pero que queremos mencionar. Otro aspecto dentro de esa línea de lo comunicativo relacional tiene que ver con los dolores, con las heridas que traemos y que se generan desde infancia. ¿Por qué? Porque es que esas heridas, vuelvo, insisto, nos permean de una visión particular, puntual, sesgada de esa realidad. Entonces, hablar de la interacción humana es hablar de que yo me involucro, me relaciono con el otro a partir de mi visión, y mi visión va a estar sesgada por mis dolores y heridas, por esas cosas que solo a mí me pasaron. Y entonces por eso encontramos muchas personas que parece que todo el tiempo tienen los guantes arriba, o parece que por el otro lado otros se dejan hacer todo lo que quieren, o otros de pronto dudan y más bien no se meten y huyen en ese tipo de relaciones. Todo esto nos permite revisar que esa condición humana del dolor, de la experiencia dolorosa del pasado, permanece con nosotros hasta no ser resignificada, hasta no ser transformada, hasta no ser sanada en la medida de lo posible, para poder tener una visión más saludable en las relaciones con los demás. Exacto, entonces podemos notar que a veces es difícil vincularnos con cierto tipo de personas, hay personas que están muy dolidas desde su historia de vida y por eso también su interacción con el otro es un poco fuerte, tienen dificultad para hacer trabajos en equipo, para encajar en grupos sociales, para sentirse aceptados, y todo esto es fruto de no haber sido construidos desde la parte de la sexualidad comunicativo-relacional desde la infancia. Así que nuestra responsabilidad como padres en este aspecto es fundamental para que nuestros hijos puedan tener un desarrollo saludable desde lo social, desde su interacción social. Un segundo punto fundamental que yo creo que tal vez a ese le damos un poquito más de relevancia o de énfasis en algunos momentos, sobre todo cuando iniciamos temas de pareja o relación de pareja, y es la parte emocional. La parte emocional también puede tener dificultades si desde nuestro desarrollo no se trabaja la sexualidad. ¿Cómo se ve afectada nuestra parte emocional? Bueno, que tal vez cuando empezamos a tener relación de pareja, es decir, cuando ya comenzamos a vincularnos con alguien para querer formar una familia o tener una relación de pareja, obviamente como pasa en lo social, también en lo de pareja, llegamos llenos de muchas situaciones complejas, de complejos, vuelvo y redundo, pero complejos personales, falta de autoestima, traumas inclusive de la infancia, y entonces cuando estamos en la etapa adulta llegamos como una cebollita con muchas capas, con miedos, con prevenciones, o con rituales amorosos que afectan la relación de pareja.
¿Qué puede llevar a eso? A que hayan personas que inician una relación de pareja, no funciona, inician otra relación de pareja, no funciona, inician otra relación de pareja, entonces están en un continuo buscar afuera lo que ellos mismos no han encontrado por sus propios medios, obviamente por las carencias que se generan. O también puede pasar que se logre vincular con alguien afectivamente, pero que tengan una interacción extremadamente negativa, en donde ambos, a pesar de estar juntos como pareja, todo el tiempo están en conflicto, se están haciendo daño el uno al otro, o se están de alguna manera afectando el uno al otro, pero no de forma positiva, sino de manera negativa. Es decir, que una de las grandes dificultades de esa área emocional, que es el segundo pilar dentro de esa pirámide que estamos comentando, la parte emocional, vemos las diferentes dificultades que tenemos a nivel de pareja, a nivel emocional, porque se establecen relaciones disfuncionales. Disfuncionales entendido desde el hecho de la no comprensión. No nos comprendemos en la relación, pero ¿por qué no nos comprendemos? ¿Porque somos incompatibles? ¿Porque somos como el agua y el aceite? ¿O porque realmente no hay un reconocimiento profundo de lo que cada uno es? Recordemos que las relaciones interpersonales, cualquiera que sea noviazgo, sea familiar o de amistad, pueden ser mucho más duraderas, pueden ser mucho mejores en la medida en que cada uno nos reconozcamos por dentro. Y ahí quiero señalar algo muy puntual. En la Biblia nos expresan dos mandamientos muy interesantes: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Es interesante revisar este concepto porque en la medida en que nosotros aprendemos a dejarnos amar y a impactar por el sobrenatural amor de Dios, a entender nuestra naturaleza, a mirarnos con una perspectiva más positiva nosotros mismos, vamos a aceptarnos incondicionalmente. ¿Y eso qué nos va a permitir? Pues que se cumpla el segundo mandamiento: amar al prójimo como a sí mismo. Si tú no amas lo que eres, difícilmente vas a amar a una persona de manera saludable. Entonces, eso es lo que queremos señalar como una de las grandes dificultades de esa área emocional. Las relaciones disfuncionales en las que a veces se suelen meter las personas porque no encuentran eso que requieren, que necesitan. Eso los lleva a que una y otra vez busquen en diferentes relaciones lo que de pronto está aquí adentro. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta y lo señalemos. Y bueno, y tal vez decimos y hacemos mucho énfasis en que esto es importante formarlo desde la niñez, pero tal vez hoy somos adultos y ya hemos reconocido que hay carencias en nosotros que nos han venido afectando desde la parte social y también desde la parte de pareja. Entonces no es tarde para empezar a trabajar en nuestro corazón. Tal vez ese es el deseo que tenemos nosotros abriendo estos espacios, que en la iglesia logremos identificar este tipo de situaciones que nos están pasando. Porque esto se muestra o se refleja en otros aspectos. Entonces, por eso es fundamental de que si estamos como padres en el rol de padres, empecemos a trabajar en la autoestima de nuestros hijos y en su desarrollo sexual desde estas diferentes áreas. Pero si ya somos adultos, entonces comencemos a hacer un autoanálisis para empezar a trabajar también nosotros mismos, teniendo en cuenta que tenemos al terapeuta por excelencia. Entonces poder abrir el corazón a Dios y decir: Dios, mira, esta área mía necesita de tu intervención y yo me comprometo activamente a hacer de mi parte lo que sea posible para mejorar. Y seguramente Dios sale a nuestro encuentro ayudándonos con diferentes alternativas. La alternativa de encontrarnos con Dios es fundamental, creo que es la base para empezar a darnos cuenta quiénes somos, pero es importante también, en la medida en que nos demos cuenta que no podemos con algo, buscar ayuda de una persona que a nivel espiritual me pueda guiar, un guía espiritual o una guía profesional. Esto es muy importante porque muchas veces creemos que podemos manejar ciertas situaciones y la verdad empiezan a salírsenos de las manos, y cuando buscamos ayuda ya es un poco tarde por las grandes heridas que se están generando. Son dos aspectos que estamos tocando entonces. Vamos en la pirámide desde la base, comunicativo relacional, y hablamos de una de esas grandes dificultades que son los dolores, los supuestos, las interacciones negativas.
En la segunda el nivel que tenemos dentro de esta pirámide, estamos hablando de las emociones, y eso tiene que ver entonces, dentro de las dificultades, con todas esas relaciones disfuncionales que tenemos. Hay otro aspecto, subimos en la pirámide, subimos a un aspecto sumamente vital que ya tiene que ver con la pareja específicamente. Hablábamos la vez pasada de la etapa o de la fase de reproducción de esas relaciones sexuales o la relación sexual humana. Cuando una pareja se establece, empieza a haber una interacción y un propósito reproductivo. Los hijos. Queremos tener hijos. Pero ¿cuáles dificultades encontramos en esa etapa? Hay muchas cosas que empiezan a volverse a nivel social un fenómeno bastante complejo. Y estamos hablando de todo lo que tiene que ver con embarazos no deseados, niñas, de alguna manera adolescentes en embarazo y vemos que las estadísticas cada vez se incrementan. Estas son dificultades que dentro de ese proceso reproductivo tienen muchas variables se dan a razón de muchas cosas. Es importante que señalemos qué hacer frente a eso. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque resulta que hay un texto bíblico maravilloso y de antemano mencionar que siempre recalcamos esto, y es que Dios no es un Dios caprichoso. Yo sé que la mayoría de las personas que se conectan tal vez tienen esa apertura hacia lo espiritual y el conocimiento de Dios o de las escrituras, pero tal vez hayan personas que no tienen este conocimiento y que igual están interesados con el tema. Contarles pues que nuestro Dios establece un orden a seguir en la Biblia para este tipo de interacciones con justa razón, porque Él desde su sabiduría sabe qué es lo más saludable para el ser humano. Entonces, en este caso hay un pasaje bíblico muy interesante en Cantares que dice: ábreme la puerta, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Y esos son 4 momentos de la relación. Entonces, amiga mía haría referencia a lo comunicativo relacional. Hermana mía amiga haría mía. Eso. Hermana mía hace referencia a lo comunicativo relacional. Amiga mía hace referencia a la parte emocional. Paloma mía, que hace referencia a la parte ya que tiene que ver como con lo reproductivo, y perfecta mía, lo erótico. ¿Por qué? Porque es como si se siguiera un orden saludable para que la relación de pareja se consolide efectivamente. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos formar en nuestros adolescentes y en nuestros hijos? Esa etapa de desarrollo que se dé desde los parámetros saludables, ¿sí? Que la Biblia ya los establece, pero para las personas que tal vez no tienen a esa apertura a la Biblia, igual sea el mismo parámetro de salud, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando llegamos a la parte reproductiva, sin haber trabajado inicialmente las otras áreas, es decir, lo comunicativo relacional, lo emocional, sino que estamos empezando la pirámide desde, como si invirtiéramos la pirámide e iniciáramos desde las partes de abajo, que es lo erótico y lo reproductivo, se generan dificultades porque, como decía Mauricio, pueden llegar muchos embarazos no deseados, embarazos no planeados, embarazos que pueden entrar a cambiar el proyecto de vida que tiene tal vez la pareja o la persona, o tal vez embarazos fuera de los vínculos de hogar. Entonces, todo esto empieza a afectar bastante porque esta chica o estos jovencitos que ya tienen un bebé en camino, que todavía no se han consolidado como personas, es decir, no han terminado de ser ya y ser mayordomos de sus emociones, de gestionarse a sí mismos, ahora tienen la responsabilidad de gestionar a alguien más. Y como hay carencias de parte individual, pues es muy común que esas carencias pues también se trasladen a los hijos, y entonces pareciera que las generaciones se van deteriorando un poco más. Por eso la idea y la invitación es a que nuestros hijos estén muy formados, muy informados también, muy acompañados, para que ellos cada ciclo vital lo disfruten y lo vivan a plenitud. Dentro de él también la parte reproductiva. No todas las parejas planean tener hijos, sino que hay parejas que deciden no tener hijos, pero eso también hace parte de ese plan reproductivo que ellos van a construir a partir de la salud emocional que ellos tengan, ¿sí?
Y el último punto, justamente la punta del iceberg, es la parte erótica. ¿Por qué está de pronto dentro de lo que hemos desarrollado en la punta del iceberg? Porque esa debe ser de alguna manera digamos, a lo que debe de aspirar toda pareja cuando está en todo ese proceso. La cerecita en el pastel. La cerecita en el pastel. ¿Y qué sucede con esa cerecita en el pastel cuando esa pirámide la volteamos y colocamos lo erótico como lo primero? Sucede lo que hoy está sucediendo en la actualidad con los jóvenes, inclusive con los adultos, donde se está dándole más importancia a lo erótico y se deja de lado lo relacional y lo emocional. Cosa que pasa muy comúnmente, pero que suele traer consecuencias muy profundas y muy delicadas. Consecuencias como confusiones sexuales, disfuncionalidad sexual, fijaciones, fetiches, entre muchas otras condiciones, que esto sería ya nada más un tema a profundidad que tratar, pero genera todo ese tipo de distorsiones a nivel sexual, en los cuales la gente se envuelve y genera un cierto vínculo nocivo. Y es la misma sensación que siente una persona drogadicta, porque hay una fijación, hay una intencionalidad a ver lo erótico como la base de las relaciones. Eso hace obviamente que esas relaciones sean muy efímeras, de momento, porque nada complace completamente. Claro, y es que hay que volver a recalcar que nosotros, Dios nos creó como seres integrales, ¿sí? Y dentro de esa integralidad nosotros necesitamos el vínculo junto con el erotismo. Cuando hay erotismo sin vínculo se genera un vacío, por eso la persona que es erótica y no tiene el vínculo comienza a tener muchas relaciones, empieza a ver, inclusive buscar satisfacer su vacío. Si ya no es suficiente con mi pareja, entonces busco otra persona, incluimos un tercero, en algunas ocasiones ya no nos gusta con el cuerpo humano, sino que incluimos un animal, no, ya no nos gusta con el animal, entonces incluimos algún objeto y comienzan a haber muchos fetiches, muchas fijaciones y muchas desviaciones que impiden que la persona sienta satisfacción, porque al final no hay satisfacción. Por eso es que se establece un orden no caprichoso por parte de Dios y muy saludable. Y a eso es lo que queremos apuntar. Estos temas no los podemos ignorar porque tal vez hay veces nos concentramos mucho en trabajar nuestra parte espiritual y estas partes que son un poco más de la humanidad o más parte de lo que no trasciende en lo espiritual, no le prestamos atención hasta que afecta nuestra espiritualidad. Entonces, por eso es tan importante poder trabajar en todas las áreas y las dimensiones del hombre, sabiendo que nuestro Dios es Dios de todas las dimensiones humanas. Entonces, Él quiere trabajar en estas áreas y que nosotros como padres estemos tan preparados, no solo en conocimiento, sino también en acción, para que cuando nuestros hijos se enfrenten a este tipo de situaciones, puedan recurrir a un espacio seguro de diálogo y formación en donde ellos puedan generar criterios que los hagan fuertes para confrontar y enfrentar todas las situaciones de afuera, inclusive puedan ser luz, pero para ellos poder ser luz tienen que haber sido iluminados. Y la responsabilidad de iluminarlos en conocimiento y palabra y todo esto es definitivamente de nosotros los padres. Fuera del aire, hace 8 días tocábamos dos conceptos, información y formación. La importancia de entender que no solamente necesitamos información, sino tener en cuenta que necesitamos ser formados en muchos conceptos, en muchos elementos. Por eso, frente a las dudas, es importante que preguntemos, que indaguemos, que conversemos con las personas que han estudiado, con los que saben. En este momento tenemos el siglo de la información, podemos encontrar información en todo lado, así que no te quedes solamente con el concepto. Es importante que profundices para que te formes y tengas un criterio y a la hora de hablar con tus hijos, con tu pareja, con las personas, sepas de dónde estás hablando. Este tema es muy amplio, pero como el tiempo es corto, queremos entrar a las preguntas, que sé que hay varias preguntas que se quedaron y otras que creo que están pendientes. Así que no sé si tenemos ahí las preguntas, si estamos ahí ya dispuestos a responder. Ok, gracias, hermano Mauricio, hermana Diana. Ok,
créame que este tema es demasiado amplio y como se dice, hay mucha tela para cortar y el espacio realmente es corto, pero creo que las bases que nos han dado dejan unos cimientos muy importantes, hermanos, para que mucha gente se oriente y se ubique. Hay unas preguntas que quedaron de la semana pasada y queremos darle prioridad a ellas. Creo que según el tiempo apenas escasitamente las evacuaremos y bueno, ya quedará, no sé, otro espacio que más adelante lo abriremos para aclarar otras inquietudes que puedan surgir. Acá hay una pregunta, voy a hacerla yo, después el hermano David tiene otra y posteriormente el hermano Ricardo tiene la tercera. La que quiero, que llegó acá al chat, es un tema más como para parejas, pero aquí está y hay que aclararla. La pregunta es, ¿la sensualidad y el erotismo en una pareja de casados pueden entorpecer la vida espiritual? No, todo lo contrario, la potencia. Recordemos que el que se inventó la sexualidad erótica fue Dios. Dios fue el que constituyó la pareja y les dio ese regalo, no solo para reproducción, como suele verse en la naturaleza, que los animales se vinculan con su pareja para reproducción, sino que nosotros los seres humanos nos vinculamos no solo para reproducción, inclusive a nivel cerebral se activan muchas zonas cerebrales que tienen que ver con el vínculo, el gozo, el regocijo, sentirse el bienestar, es como el bienestar, el poder sentir apego a esa persona y decidir con esa persona pasar más tiempo, sobreponerse a retos. Entre más sexualidad de calidad tenga la pareja, más se vinculan y más disfrutan el uno del otro. Entonces, las parejas suelen tener la dificultad de que comienzan a disminuir su sexualidad, algunos porque creen que eso no agrada a Dios o que esto entorpece su relación con Dios. Entonces, como empiezan a desvincularse, se empieza a deteriorar su relación de pareja y de ahí todo, los hijos y todo se viene tras eso. Entonces, para las personas que lo preguntaron, excelente pregunta. Busquemos vincularnos desde lo erótico con nuestra pareja. Es vital porque es que nosotros venimos equipados. Quien nos creó fue Dios. Y venimos equipados con una cantidad de elementos desde nuestro cerebro, desde todos los sistemas que tenemos, a vincularnos con significado con el otro. La pareja, cuando se vincula desde lo erótico y sensual, genera muchos significados de compromiso, de empatía que les va a permitir frente a un proyecto personal estar alineados, estar conectados frente a ese objetivo. Entonces esto no es solamente una cuestión de cuerpo, esto es una cuestión de trascendencia. La sensualidad y el erotismo hacen que el ser humano en la relación de pareja trascienda en su relación. Es decir, cuando los cuerpos se unen desde lo erótico, también logran unir y vincular sus almas. Así es, práctico y puntual. Otra pregunta. Bueno, mis hermanos, el tema está muy importante, muy absolutamente importante. Estaba mirando los comentarios, tremendamente la gente muy conectada. Hay una pregunta que hicieron acá y dice, ¿cómo abordar las parafilias desde el punto de vista espiritual y cómo ayudarlos? Hay que buscar ayuda, y necesitamos en ocasiones la ayuda del pastor junto con una ayuda psicológica, porque desde lo psicológico se atacan o se trabajan todo este tipo de fijaciones y adicciones, pero desde lo espiritual se dota de herramientas a la persona para fortalecer su espíritu y que logre de alguna manera dominar un poco más su carne. Se necesita a veces un trabajo interdisciplinar o un trabajo un poco más completo para poder hacer esta labor. Lo importante es que la persona tenga la disposición, abra su corazón para reconocer la situación compleja y busque ayuda. ¿Por qué? Porque cuando guardamos silencio, cuando empezamos a reprimir y a ocultar, esto se convierte en un monstruo que es más fuerte que nosotros y puede destruir mi vida espiritual y puede empezar a afectar a las demás personas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y la recomendación es buscar ayuda. Identificar y buscar ayuda, ser consciente de la situación,
de esa disfunción, de esa complejidad a nivel sexual y buscar ayuda urgentemente para que eso no afecte la relación y obviamente genere más daños, porque no solamente son daños a nivel sexual, sino a nivel emocional y psicológico, muy profundo. Bueno, Dios les bendiga. Hermano Mauricio, hermana Diana, muchas gracias de antemano, y a toda la audiencia, a todos los que nos están acompañando, agradecerles por estar con nosotros y ese voto de confianza. Hay una pregunta que dice, ¿los jóvenes pueden acudir a hermanos prudentes y profesionales cuando se cae en un tema como por ejemplo la pornografía, que esto lleva de una vez a la masturbación? Y le añado, ¿y qué efectos puede llegar a tener esa masturbación en el desarrollo de la persona a futuro? Ok. Siempre buscar ayuda es una alternativa saludable. A veces creemos que podemos hacer las cosas solos o que podemos lograr solucionar ciertas cosas, pero es que somos seres sociales. No está mal buscar ayuda. Lo que sí hay que tener en cuenta, y frente a la misma pregunta, es saber a quién se le pide ayuda, porque no todos están capacitados para formarme. Recuerden, muchos tienen información, pero no están formados para formarme. Entonces es importante que busquemos ayuda adecuada. En la iglesia específicamente hay muchos profesionales y hay una red seguramente extendida de personas que pueden hacer ese tipo de orientaciones, que pueden ayudar y pues están estos espacios de formación que pretenden eso, pero siempre hay que buscar ayuda. Y dando respuesta a la segunda parte de la pregunta, es cómo esto nos afecta, volvemos a insistir. Y yo cuando hablo con adolescentes o estamos en espacios de jóvenes, siempre les recalcamos a los muchachos que no es capricho de uno que uno se inventó, inclusive la ciencia lo confirma, cómo este tipo de prácticas pueden llegar a afectar a nivel emocional y psicológico a la persona, aún más cuando hay un conocimiento espiritual que empieza a hacer peso en esa persona que se siente mal por su comportamiento, y que además eso va a empezar a afectar porque empiezan a haber fijaciones y empiezan a haber adicciones, perdón. Entonces la persona cuando entre a una relación de pareja no va a tener una sexualidad tan saludable, sino que se va a ver afectada por este tipo de situaciones. Entonces sí es importante que si una persona está teniendo esta dificultad, que no es exclusiva de adolescentes, inclusive algunos adultos también tienen esta dificultad, busquemos ayuda. No sé si estamos siendo muy concretos, pero para darle paso a más preguntas. Está bien, hermano Mauricio. Hermana Diana, creo que están muy claras las respuestas y agradecemos mucho por eso. Queremos recomendar algo en el chat. Si alguno de pronto quiere hacer un comentario, por favor no. A ver, les explico. Hace 8 días alguien hizo un comentario, hizo una pregunta por el chat y alguien de pronto le respondió no de la mejor manera y esa persona se sintió mal, se sintió afectada. Entonces rogamos si alguno de pronto quiere comentar algo, hacerlo por el número de WhatsApp que tenemos y no hacerlo allí públicamente porque podemos de pronto herir la susceptibilidad de alguien. Agradecemos pues esta parte, que nos colaboren con eso a todos nuestros oyentes. Hay una pregunta acá y es, ¿cómo pueden manejar nuestros jóvenes el libertinaje sexual que abunda en los colegios y en las calles? Qué pregunta tan bonita. Eso es un trabajo conjunto, ¿sí? Es un trabajo que empieza en casa, con papá y mamá, formación, vinculación entre los padres y los hijos y formación de esos hijos. Porque como les habíamos mencionado la semana anterior, los necesitamos inocular, ¿recuerdan? Es decir, nuestros hijos se van a enfrentar a muchas situaciones complejas donde hoy el triángulo está invertido a nivel social. Hoy a nivel social las personas se vinculan no desde lo afectivo, sino desde lo erótico. Y desde lo erótico se abrió apertura para cualquier tipo de compulsión o de lo que la persona le provoque hacer, y ya hoy en día inclusive empieza a verse cómo se valida a nivel social y legal. Por eso es que nosotros necesitamos formar a nuestros hijos desde la autoestima. Gracias a Dios tenemos el recurso de la palabra que nos forma en principios y valores éticos y morales saludables para el ser humano, para todo ser humano. Entonces necesitamos que nuestros jóvenes se consoliden en esto para que puedan enfrentar esas situaciones y ser luz y no permitir que eso les afecte a ellos. Es un llamado a los papás a que no se asusten.
no se asusten por ese mundo que de pronto el joven, el niño, el adolescente va a encontrarse afuera, no. Más bien ten en cuenta qué estás brindando y cómo lo estás brindando, porque eso es importante, cómo estás blindando o entregándole herramientas a tu hijo o tu hija para que se enfrente a ese mundo. No podemos evitar que vayan al colegio, no podemos evitar que estén en ciertos espacios, pero sí les podemos entregar principios, valores éticos, morales que nos enseña la palabra de Dios y que ellos pueden interiorizar, acompañado no solamente del ejercicio de la enseñanza, sino del ejemplo. O sea que, papás, hay que ser muy coherentes cuando hablemos con nuestros hijos. Y quiero añadir algo, el cómo es fundamental, porque hay veces nuestros hijos sí tienen mucho conocimiento en cuanto a información que nosotros les brindamos, pero como no hemos generado empatía con ellos, ellos no están de acuerdo con nosotros y necesitamos es convencerlos. Y siempre que hablamos de convencer es inspirar a nuestros hijos a que encuentren en nosotros una salud tan coherente que ellos quieran imitar o vincularse a esa salud de nosotros, a lo que nosotros les brindamos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, aquí hay otra preguntita. Dice, ¿debo permitir a mi hija de 12 años tener amigos cuando se la pasa más de 5 horas al día en el chat? Y dice, en un mundo de acosadores. Qué interesante, primero es que todas las preguntas muy interesantes a nivel de este tema tan profundo. 12 años, 12 años. Si vamos a términos legales, los niños no deberían de tener un celular a los 12 años y menos sin control. Papá o mamá, si tú tienes a tu hijo, tú tienes, y es adolescente, y es más, hasta que no salga de casa, tú tienes toda la autoridad y puedes revisarle ese chat. Es decir, que el control parental no se puede perder. Que la niña de 12 años esté manejando ese celular, de pronto muestra la importancia o la necesidad de establecer normas, principios y una autoridad clara, una autoridad democrática dentro de casa, donde el responsable es papá y mamá. Entonces, dejarle tener amigos o no, también está de alguna manera asociado con el hecho de tener un celular, porque le estoy entregando una autonomía, una responsabilidad que tal vez no va a tener la posibilidad. Está bien, listo, puede tener su celular, pero ¿qué controles estamos generando? ¿Qué horario les estamos estableciendo a nuestros hijos para mantener su celular? 1 hora, 2 horas. ¿Y qué estoy revisando yo de con quién se está relacionando él, con quién se está relacionando ella? ¿Con quién está chateando? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Cómo me vinculo yo con los amigos de mis hijos? Es importante. Es decir, creo que para responder puntualmente, el control parental, la responsabilidad está en manos de papá y mamá frente a eso. No se trata de que no tenga amigos. Pueden tener amigos en el colegio, en todo lado tienen amigos. El tema es, yo conozco los amigos de mi hijo, de mi hija, sé quiénes son, los invito, les doy ejemplo, les doy confianza para revisar quiénes son y me siento yo con mi hijo, mi hija, a hablar de esas cosas. Hijo, hija, mira, el comportamiento de tu compañerito, ¿por qué es así? ¿Por qué es tan grosero? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué lo otro? ¿Qué piensas tú? Y darle la oportunidad a ese hijo o hija que con criterio evalúe esa relación con esos amiguitos que tiene. Y añadiéndole un poco a esta respuesta, recordemos el énfasis tan fuerte que hacemos en que el padre logre vincularse con su hijo. Si hay un vínculo saludable entre padre e hijo, el hijo va a tener primero la confianza de contar a papá o a mamá las situaciones que le surjan y además su búsqueda de amigos no va a ser desde la carencia. Es decir, necesito a cualquier amigo que sea mi amigo porque en casa no me validan, sino que como en casa le validan, su relación con el otro siempre tiene límites. Bueno, Dios les bendiga. Tengo la última pregunta de mi parte. Es una pregunta que tenemos, también quedó la semana pasada, y preguntaba una hermana y decía, ¿qué puede hacer la iglesia, desde el ente pues iglesia como tal del Señor, para que los jóvenes antes de casarse recibieran una capacitación, una formación? Porque lo que usted decía, hermana Diana, es muy real, se llegan con muchas ideas y cosas, ¿cierto? Porque vienen con cosas preconcebidas
y que realmente se pudiera hacer un trabajo diferente. ¿Qué idea pudiera, digamos, surgir de esa pregunta que ustedes nos pudieran proponer para que se pudiera desempeñar eso dentro de nuestras congregaciones? Bueno, permítame, yo hago una pequeña cuña desde aquí. Nosotros somos Crecer en Psicología, una organización, una empresa dedicada a la atención de las familias a nivel general. En la iglesia tratamos de aportar mucho nuestra experiencia y conocimientos para apoyar todos esos procesos. Y hemos sido de pronto muy insistentes en el hecho de generar formación sistemática en diferentes aspectos. Este aspecto justamente de las parejas que se van a casar es un tema que creo que la iglesia se tiene que tomar muy en serio, muy en serio. Y tiene que haber procesos para esas parejas que se van a casar, como lo tienen otras organizaciones cristianas, donde hay un sistema, hay un sistema educativo para esas parejas, para esas futuras parejas, para esos novios, donde puedan conocer plenamente todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas, con las relaciones interpersonales. Entonces yo creo que, ¿qué hacer? Hay mucho por hacer. Es simplemente organizarse, darnos cuenta, tomar acción, empezar a generar un ejercicio de planificación frente a estos jóvenes que generalmente a veces son muy jóvenes y que quieren casarse. Creo que y bueno, y hago un paréntesis aquí. Algo que creo que también es importante y que es un concepto ya de iglesia, es que muchas veces vemos la parejita y decimos, ay, para que no se quemen, cásense rápido. No saben el mal que de pronto pueden hacerle. Aquí hemos recibido a muchas parejas que tempranamente vienen con sus conflictos y llevan un poquito de casados. Entonces, hay que ser un poco más responsables, considero yo, con esto. El matrimonio es para toda la vida, no es para un ratico. Entonces, no podemos mandarlos hacia la deriva, pero sí hay que tomarlos, enseñarles y ya que tomen la decisión. Yo añado una frase que en una ocasión, una cita de un libro en donde el escritor decía: a mí me enseñaron muy bien que no podía hacer antes de casarme, pero nadie me enseñó qué debía hacer después de casado. Entonces yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque necesitamos matrimonios saludables. Nosotros como iglesia somos luz y necesitamos hogares que estén saludables desde la base, y es la pareja. Ok, muchas gracias, hermano Mauro, Ana Diana. Yo quería pronto añadir algo allí. El Departamento de Familia de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia ha elaborado un material muy interesante. De hecho, a todos los pastores en el distrito a todos nos dieron una revista acerca de esos temas, desde el momento del noviazgo, del cómo escoger el momento adecuado para buscar la pareja, la edad, cómo manejar la relación, y también ya varios temas, hasta los temas de pareja. Una especie de cursillo prematrimonial muy completo, muy completo. Algún hermano que tenga esa inquietud, acérquese por favor a su pastor. Él tiene el material, se envió de manera digital y también en forma física, y hay un material muy amplio allí para trabajarlo. A veces los hermanos de pronto no tienen la confianza de acercarse al pastor, pero tiene todo su derecho de hacerlo. Créame que hay un material muy interesante. Obviamente falta mucho porque son temas muy amplios y muy complejos, pero ya hay un material elaborado que puede ayudar mucho en ese aspecto. ¿Ok? Hay una pregunta por acá, hermanos. Hay muchas preguntas que van llegando, gracias a Dios. Y llega acá una que está en el chat de ahorita y creo que es muy importante sacarla al aire. ¿Qué podríamos hacer para tener un manejo adecuado de nuestras emociones? Ese tema es algo que nos fascina, la gestión de la emoción, gerencia emocional. Antes de que empezara todo el tema de la pandemia, justamente estábamos desarrollando unas charlas de gerencia emocional. Las emociones son muy amplias, las emociones tienen muchas cosas que trabajarse, pero básicamente, ¿cómo podemos generar una administración adecuada de las emociones? En primera instancia, empezando por nosotros, es importante el reconocimiento, el ser consciente, autoconsciente de qué siento,
y de qué pienso frente a lo que siento. Esa sería la primera línea de batalla, ser consciente de mis emociones, de lo que pienso de ellas, porque muchas veces las emociones afloran y como un mecanismo automático dejamos que se suelten, y como dice la Biblia, por ejemplo, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No, a veces nos dejamos llenar de rabia y explotamos sin medir consecuencias. Cuando somos autoconscientes, entonces aprendemos a manejar todo tipo de emociones. Pero es que la autoconciencia no es solamente el único elemento, porque es que está la acción. Entonces, en la acción que hago, autocontrol. Si yo soy consciente de que situaciones me dan rabia y me sacan de casillas y yo exploto mal, pues en el autocontrol yo digo, hey, voy a poner filtros. Yo sé que enfrentándome a estas y estas situaciones me voy a poner de mal genio. Entonces, ¿sabes qué? Las evito. Las evito. Y algo ahí muy importante que nosotros mencionamos también es que no hay emociones buenas o malas. Por eso el Señor precisamente dice airaos, pero no pequéis. Porque es que el problema no es lo que sentimos, sino qué hacemos con eso que sentimos. Y yo reitero, porque lo hemos mencionado en otros espacios, que la emoción se convierte en el lenguaje del alma. La emoción me dice qué está pasando en el corazón. Por eso no hay emociones malas. La ira inclusive puede ser un mecanismo de defensa en la medida en que me dice que hay algo que es intolerable, que está pasando y que yo debo hacer algo frente a eso. ¿Cómo reacciono si es mi responsabilidad? Entonces, por eso se llama gestión emocional, a la capacidad que uno tiene de descubrir qué emoción tengo, cuál es, porque hay veces ni siquiera sabemos qué sentimos, por qué razón se está generando esta emoción, cuál es mi responsabilidad frente a la emoción y qué puedo hacer yo para resolver la situación que me exacerba esa emoción. Entonces, el tema también es supremamente amplio, pero es importante trabajarlo porque hay veces como cristianos oramos y oramos, pero reprimiendo. No, necesitamos abrirle el corazón a Cristo para que Cristo sane lo que necesitemos que Él resuelva y tener nosotros también la responsabilidad con nosotros y con Dios de gestionarnos a nosotros mismos. Quiero terminar con una frase de Epicteto, un filósofo griego. Dice, lo que nos afecta no es lo que nos pasa, sino lo que pensamos de lo que nos pasa. Eso es lo que nos afecta. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Ok, hermano David. Ahí tiene la preguntita que le acabo de llegar. No tengo aquí más, mi líder. Bueno, por acá entonces tengo otra más. Bueno, hay preguntas muy, muy interesantes, hermano. La verdad que sí. Y estos son de gran bendición. Hay una pregunta acá un poco delicadita. Quizás existen personas con miedo al coito por alguna razón de su niñez. ¿Cómo tratar esta situación? Y antes de que responda, hermano Mauricio, me gustaría que pronto compartiera de una vez su número telefónico y su consultorio para que algunos hermanos interesados puedan ponerse en contacto con ustedes y les pueda brindar alguna ayuda más profunda y más profesional. De una vez aprovechar acá el espacio para hacerlo. Claro que sí. Crecer en Psicología está ubicado en la ciudad de Pereira, calle 26, número 952, diagonal de la Clínica Los Rosales. Estamos muy bien ubicados, muy centrales, y el número en el cual nos pueden escribir o llamar es el 320-3463. Se los repito, 320-3463. Ahí nos pueden escribir al WhatsApp si tienen alguna duda o necesitan alguna consulta y ahí les podremos estar dando la asesoría pertinente. Bueno, y frente a la pregunta tan importante que hacen, se ven muchas situaciones de pareja, inclusive hay parejas que consultan porque su relación de pareja se está viendo afectada en la parte sexual por experiencias previas, traumas de la niñez, abusos y situaciones que no permiten sana vinculación entre la pareja. En esos casos es fundamental el apoyo del uno del otro, es decir, que no se ataquen mutuamente, sino que ambos busquen ayuda, porque puede ser una situación que ya se sale de control, es decir, que sobrepasa los límites de la persona afectada, no es que ella quiera o él quiera sentirse así, sino que hay una situación compleja de base
que impide que tenga un desarrollo en su sexualidad de manera libre y de disfrute. Entonces, en este caso, la presión y el ataque mutuo no va a ayudar a resolver el problema, sino que en este caso deben unirse y vincularse, como la frase que siempre les mencionamos, mi lucha es contigo y no contra ti. Entonces, unidos, vincularse para vencer el problema. Y en este caso habría que buscar ayuda profesional porque ya estamos hablando de traumas de la infancia. Ok, muy bien. Bueno, el tiempo ha pasado, pero creo que podemos dar espacio para otra preguntita más que por acá. Bueno, Ricardo. No, Mauricio. Había una pregunta de un hermano que decía que si está bien que sus dos hijos duerman en el mismo cuarto. Entonces, pero no especificaba si eran hombre, hombre, mujer, mujer. Con relación a eso, ¿qué podríamos decirle a los hermanos que tengan esa inquietud? ¿O Claro. qué sugerencia o qué sería lo ideal? Bueno, esa es una pregunta es muy capciosa porque está llena de muchas condiciones. ¿Por qué? Porque hoy las familias lamentablemente viven en espacios muy pequeñitos y lamentablemente les toca de alguna manera ubicarse varios en una habitación. Digamos que en el plano ideal es que cada uno de nuestros hijos tenga una independencia, dependiendo de su edad. Obviamente, si ustedes me dicen que los niños o los que duermen juntos son niños pequeños, entre 1 y 5 años, pues nada va a pasar. Son niños que están en una etapa o en un ciclo vital donde no hay mayor malicia, digámoslo así. Pero es importante que en la medida en que vayan creciendo, ellos vayan generando espacios independientes, porque en esos espacios independientes ellos van a aprender a ser autónomos, van a aprender a ser responsables de sí mismos, van a aprender a manejar su ambiente y eso les va a ayudar mucho en lo que va a ser la vida adulta. Esas repercusiones son muy positivas en la vida adulta. Además, pues cabe también apuntar o anotar o resaltar que tampoco nosotros como adultos debemos sembrar cierta malicia. Hay veces los hijos no tienen la malicia y el adulto se las vende. Entonces, el rol de padre debe ser siempre de supervisión y acompañamiento. Entonces, ese papá o esa mamá debe estar supervisando a sus hijos, estar pendiente de ellos, pero sin venderles una idea. Simplemente estar al cuidado de ellos y lo ideal es, claro, que cada uno tenga su espacio. Si es niño y niña, pues es lo ideal porque cada uno inclusive empieza a tener su deseo de cambiarse su ropita y entonces como para respetar esa individualidad y esa autonomía, lo ideal es que pudieran tener cada uno su habitación. Si no pueden hacerlo, pues entonces la supervisión de los padres es fundamental. Bueno, muchas gracias. Esperemos que el hermano David nos dé unos saludos a las personas que han estado conectadas en el chat y el hermano Ricardo Oliveros nos hace el cierre. Ya el tiempo ha pasado. De antemano agradezco mucho al hermano Mauricio y a la hermana Diana por su colaboración, a mis compañeros y a todos los que están en el chat. Entonces el hermano David va a dar unos saluditos ahí a los que algunos poquitos porque no alcanzamos por el tiempo y el hermano Ricardo posteriormente hará el cierre del programa. El hermano Alexander se ausentó, tuvo un problema técnico, no pudo estar con nosotros, pero ahí está siguiéndonos en el Facebook. Hermano David. Bueno, mi líder, muchas gracias. Bueno, muchos hermanos conectados, la verdad en este momento hay 137 conectaditos, aunque tuvimos el detalle al inicio, pero bueno, gracias a Dios. Un saludo para Natalia, nos marcan o nos hacen aquí comentarios muy excelentes, muy bonito. Qué tema tan importante, Dios les bendiga, dice la hermana Vidalia Piedraíta. Israel Ángel, desde la IPUC Salento, dice aquí presente, que Dios les bendiga por tan bonito programa. Dios les bendiga desde Bolivia, también nos están saludando, un saludo muy especial para ellos, para la hermana Francielena Campo, dice Dios les bendiga a todos. Bueno, aquí mandan a saludar también al hermano Ricardo Oliveros, desde Bolivia, bueno, desde Neira Caldas, que también han tenido aquí, también aquí nos han conversado, nos han escrito. Bueno, aquí hay muchos. ¿Qué forma tan completa de abordar esta área tan importante de nuestra vida? Dice Jael David García.
A ellos Dios les bendiga. Les agradecemos mucho que se hayan conectado con nosotros. Y bueno, el tiempo no da porque son muchos. Félix Campuzano también desde el Ecuador, Distrito 10. Un saludo, hermano, en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, hay muchos, hay muchos. Gracias, hermanos, dice el hermano Ángel Eduardo. Y a todos, muchas gracias, de verdad, por conectarse. Creo que son espacios súper maravillosos y que Dios nos siga bendiciendo a todos. Bueno, muchísimas gracias, hermano David, hermano Mauricio, al hermano Alexander, nuestros coordinadores del área de educación cristiana, escuela dominical, en nombre también del Comité de Educación Artística, donde tenemos las auxiliares, la hermana Marta Burgos y la hermana Bella Camacho, y este servidor como coordinador del distrito número 4, queremos darle al hermano Mauricio y a la hermana Diana nuestros agradecimientos, de verdad, que Dios les siga prosperando, bendiciendo y les dé más sabiduría para que nos puedan compartir. Yo siempre he pensado que cuando uno tiene algo y uno reparte de lo que tiene, Dios le da más para que siga repartiendo, como esa vasija de la viuda que el Señor la llenó y a medida que ella daba, el Señor repartía, le llenaba más todavía, perdón. A todos los hermanos que estuvieron con nosotros, conectadísimos, muchas gracias. Hubo gente de Ecuador, de Estados Unidos, de muchas partes. Les damos los agradecimientos por estar con nosotros. Les ofrecemos disculpas por la falla técnica al principio, pero como decía el hermano Mauricio, eso pasa hasta en las mejores familias. Un saludo muy cordial a nuestros directivos del distrito que también nos han apoyado de una manera muy especial, a ellos, y en el nombre del Señor Jesucristo, hermano Mauricio, hermana Diana, despídanse ya de la audiencia, por favor, y vamos a hacer una oración para terminar. Que el Señor Jesús les bendiga a todos. Nos encanta pues haber podido compartir con ustedes este espacio. Mil bendiciones a sus familias, a todas las parejas, a todos esos padres, y muy bienvenidos a estos espacios. La invitación es a que sigamos aperturados para aprender, porque nuestro Dios es rico y abundante para enseñarnos. Entonces, gracias a todos los que se conectaron y a ustedes por la invitación, hermano Mauricio, hermano Ricardo, hermano David y el hermano Alex. Muchas gracias por el espacio que nos brindaron. Dios les bendiga a todos. Realmente esto es un espacio que nosotros disfrutamos, nos encanta realizarlo. Cada vez que nos inviten estaremos totalmente dispuestos. Y pues el mensaje final para todos es que no solamente se informen, sino que se formen. Recuérdenlo siempre. Así que de todo corazón, muchas gracias a todos los que hicieron posible, a los pastores, a todos los que están ahí detrás de cámaras, como decimos. Gracias. Dios les bendiga. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, hermanos. Qué bendición. Esa información sin formación es un peligro. Oremos para que Dios nos ayude y nos permita capacitarnos cada día más y poder atender a la juventud, a la niñez y a todas las áreas que componen la iglesia del Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, amado Jesús, por la oportunidad que nos has dado de poder compartir estos dos programas con nuestros hermanos, Señor. Te rogamos que los bendiga, los guardes, Señor, y los ayudes cada día más, Señor, y los formes para que sigan repartiendo de lo que tú les das. También te rogamos por la audiencia, por todos esos padres que estuvieron con nosotros, por todos los adolescentes, por todas las personas que compartieron este tiempo, Señor, para que tú esta palabra, todo esto que hemos compartido, lo puedan capitalizar en bien de sus vidas y cada día nos preocupemos más por conocerte a ti y llevar todas las cosas rendidas a la obediencia de Cristo. Y en el nombre de Jesús oramos esta tarde. Amén. A toda la audiencia y a mis hermanos, que el Señor Jesús les bendiga y hasta el próximo lunes, que a las 2 de la tarde estaremos de nuevo, si Dios lo permite, con otro programa. Dios les bendiga. Dios les guarde.